Buenas, soy el pastor Vladi. Me da mucho gusto darle la bienvenida a una porción semanal más, un espacio de estudio en donde semana a semana estudiamos alguna de las divisiones que la ley del Señor, los 5 primeros libros de Moisés, la Torá como le conocemos, pues está compuesta ya desde tiempos antiguos, es decir, desde unos 500 años, incluso antes de los apóstoles, y como el apóstol Jacobo, Santiago también le dicen, regula que es una necesidad de los gentiles que van entrando en el movimiento para poder comprender qué se trata esto de la Torá del Señor, de la ley del Señor. Y bueno, año con año en esta lectura poder ir creciendo en las cosas de Dios. Y esta ha sido una tónica de más de 2000 años que se ha llevado en Israel y que nosotros, en obediencia al mandato apostólico, pues también hemos incorporado, eso sí, a partir de este año. Y bueno, plasmando los estudios que son un poquito, de alguna manera, una pequeña introducción a todo la enseñanza que cada porción trae para nosotros. Quiero invitarle para sintonizarnos, para estar pendientes de nuestros estudios, que semana a semana este es el espacio de las 9:30, pero a las 4 de la tarde también tenemos el estudio del Evangelio según Marcos en 3 plataformas también. Hoy le damos una bienvenida a quienes nos ven en YouTube o Instagram o bien en Facebook, y les decimos que muy importante que nos sigan, muy importante que enciendan las notificaciones para que les lleguen todos nuestros contenidos. Y por supuesto, no olvide darse una visita por el canal de YouTube y ahí encontrará listas de reproducción de muchos otros estudios que estoy seguro le podrán ayudar en este viaje. Vamos a orar para que Dios nos guíe o ponga en nosotros el qué hacer, el qué decir por su buena voluntad. Amigo en Dios, gracias te damos por tu fidelidad, gracias por tu amor. Llegamos acá con alegría, retomamos el estudio de las porciones, las parashot, como se dice en hebreo, y queremos conectar tu palabra, toda tu palabra, y este es el esfuerzo en el cual nosotros seguimos la instrucción apostólica y pedimos que tú también te revelas a nosotros, recordando que el Evangelio no es otra cosa más que la revelación de la Torá. En el nombre de Jesús y con mucha alegría. Amén y amén. Muy bien. Vamos entonces a recordar, como me gusta siempre hacerlo a mí, que la semana pasada vimos el tema de bear en el monte o en la montaña, y vimos que el punto central de la enseñanza fue la confianza en Dios y cómo esto puede aplicarse a nosotros hoy en día. Nuestra porción es una porción pequeña que comprende entre el capítulo 26, versículo 3 de Levítico, hasta el final del mismo, es decir, el 27:34, y prácticamente se dedica a hablar de 3 cosas. En primer lugar, es un llamado a escuchar a Dios. En segundo lugar, las consecuencias de no escuchar. Y en tercer lugar, las instrucciones acerca de los votos. Y la próxima semana estaremos iniciando ya el 4.º libro, pero ahora nos toca despedirnos del libro de Vaikra, como le conocemos en hebreo a este libro. Levítico le dicen en castellano. Y como siempre me gusta decir o recordar que es muy bueno que usted cuando estudie se pueda dar una lectura, tenga una disciplina durante la semana de leer las porciones completamente. No son muy largas, esta es muy corta, pero hay algunas que son de 4 o 5 capítulos, las más grandes, y nos gustaría sugerirle que las pueda leer para que podamos estar en la misma sintonía. Vamos a empezar desde el versículo 3 del capítulo 26, y dice ahí: si anduvieren en mis jukot, ya verá usted porque no he querido traducir esta palabra, y guardaréis mis mitzvot. La palabra mitzvot, recordamos, es lo que tiene que ver con competencias o mandamientos, y los pusieres por obra. Entonces,
Eh, no he querido traducir la palabra Jukot todavía para no entrar o partir de la explicación que sí se le da en las traducciones al castellano que pude consultar, en donde aparece como ordenanzas, estatutos o decretos. Pero esto no genera quizás la mejor interpretación, y hoy queremos que sea la Biblia misma la que nos explique qué quiere decir esta palabra Jukot. Es muy importante, es Jok en singular, y en plural algunas veces es Jukot, como en esta ocasión, y algunas otras veces es Jukim, el plural de la misma, dependiendo si es masculino o femenino. Y la porción de hoy se llama Bejukotai, que son 3 palabras en una. En hebreo es una sola palabra, pero en castellano podemos llegar a ver hasta 3 palabras, y que sería be, en, o por, o en función de Jukot, los que estamos viendo, los Jukot, que ya explicaremos que son de mí o míos. Eso quiere decir la palabra Bejukotai. La segunda cosa que quiero mencionar entonces para empezar a estudiar es que leyendo estas cláusulas, si anduvierais en Jukot y guardaréis mis misbot o competencias, son 2 cláusulas separadas la una de la otra. O bien, perdón, quizás es mejor decir que son 2 cláusulas independientes la una de la otra. De alguna manera, las misbot o competencias se refiere al deber ser, a lo que Dios espera que nosotros cumplamos por ser hijos, a las reglas, a los límites de Dios de alguna manera, a las instrucciones, pero que están en nuestro poder, que Dios nos ha dado el poder de la santidad, el Espíritu Santo, para poderlas llegar a cabo, y que tienen que ver con nuestro entrenamiento en la vida creyente. De alguna manera, sí tenemos una responsabilidad hacia hacer que las mitzvot funcionen, aunque también es Dios, por medio de su poder, quien causa que éstas se den en nosotros. Por ejemplo, una mitzvah, una competencia, es la competencia de no robar. Y todos pensaremos que, bueno, yo no soy ladrón, pero en alguna medida, a veces con robar un poquito de tiempo, también es robar. A veces con no dar la atención a un hijo, a un cónyuge, también es robar. Y es Dios el que viene y desarrolla esa competencia en nosotros, pero que sepamos que es nuestra responsabilidad. No así, no sucede así con los Jok, con los Jukim. Y ya vamos a ver esto, porque yo ofrecí que debiéramos nosotros de conocer que es la Biblia la que interpreta esto para nosotros. Y yo le invito a leer conmigo entonces Jeremías 31:35. Jeremías 31:35. Así dice el Señor, es el nombre inefable, el nombre del Yud Hei Vav Hei Adonai, el nombre que no tiene traducción. Pero dice, el que da el sol para el día, está hablando de la creación. Y luego dice, y las Jukot de la luna y de las estrellas, o sea, las Jukot que afectan a la luna y que afectan a las estrellas de la noche. El que agita el mar para que bramen sus olas, el Señor de los ejércitos es su nombre. Y aquí ya podemos conectar que las Jukot representan las leyes del universo de alguna manera. En este caso que estamos viendo se refieren a las que afectan al sol, a la luna y a las estrellas, para que funcionen de acuerdo a la orden que Dios les está dando, al encargo que Dios les está dando. Muy similar, por ejemplo, a la ley de la gravedad. Ese sería un Jok, porque sin importar dónde nosotros estemos localizados en este planeta, siempre habrá la ley de la gravedad que afectará a todo objeto que esté en la órbita de la Tierra, atrayéndolo al centro de la Tierra. Esto es un Jok, es una ley universal en la cual el mundo fue creado. Pero sigamos en la
sigamos profundizando en esta palabra. Versículo 36 dice así: si estos hukim, es la misma palabra pero en masculino plural, se apartaran de mí, declara el Señor, también la semilla de Israel dejará de ser nación delante de mí para siempre. O sea que, si interpretando este versículo, se está refiriendo a que si las leyes del universo que afectan al sol, la luna, que no dependen de nosotros, pero que son leyes naturales, dejaran de ser, eso quiere decir también que la semilla de Israel dejaría de ser nación, para explicar el versículo. Pero lo que podemos obtener, no tanto en función de explicar el versículo, sino en función de explicar el concepto de los hukot o hukim, como también se le llaman acá, es que estas son de alguna forma leyes universales que no dependen de nosotros, que están en efecto y que es como el universo opera, y que si usted es creyente o no creyente, el sol sale para usted, que si usted es ateo, no importa, el sol sale para usted, porque son las leyes universales de Dios en cuanto a la creación. Por eso queremos hacer la diferencia con las mitzvot o los procedimientos, las competencias, los mandamientos, como se le llaman. Ya que en el verso que nos empezó este estudio, vimos que Dios espera que nosotros andemos en los hukot o estas leyes universales. Todavía no le voy a dar el nombre, todavía vamos a ver otro versículo, pero que también espera que nosotros hagamos o seamos cuidadosos en guardar. Me parece que es el versículo, la palabra que usa así es la palabra guardar las misbot o las competencias de Dios. Entonces ya tenemos por un lado los hukot o hukim, que son las leyes universales que Dios espera que andemos en ellas, y ya explicaremos un poquito más qué es esto. Pero también tenemos los mandamientos, las competencias, los misbot, que Dios espera que las guardemos, y hay una diferencia muy importante en ello. Vamos a un salmo que continuará con nuestra instrucción. Dice el Salmo 103, versículo 8. Se acordó para siempre su pacto. Y puse ahí Brit, la palabra que han traducido como pacto. De la palabra que ordenó a 1000 generaciones. Y lo que empezamos a ver en esta prosa tan bella que es este salmo, es un paralelismo de conceptos. En la literatura bíblica esto se conoce como un paralelismo que está en el texto. Hay algunos que son paralelismos sintéticos, pero este es un paralelismo que va construyendo en conceptos. Dice entonces: se acordó para siempre, releyendo el versículo 8, de su pacto. Y aquí tenemos un punto. Pero la palabra dice que ordenó a 1000 generaciones. Ya vemos el paralelo. Versículo 9 dice que hizo con Abraham, y luego un tercer paralelo, y de su juramento que le entregó a Isaac. Hemos siempre, desde algún tiempo, no voy a decir la palabra siempre porque es incorrecto, pero de un tiempo para acá hemos querido anotar y conectar la palabra Brit, no tanto como un pacto entre dos personas, porque ambos tendrían que tener alguna responsabilidad, sino cuando se refiere a Dios, la palabra Brit lo hemos querido entender como un testamento. Y en este caso ya nos está dando dos palabras. Es el hecho más que tiene que ver con Brit. O sea, yo digo que la palabra Brit es mejor entenderla como testamento, algo que Dios nos está dando. Pero ya el paralelismo de este salmo nos agrega que también a la definición de pacto o Brit también debemos de agregarle su palabra, es decir, el dar su palabra, el empeñar su palabra. Y una tercera definición es su juramento. Versículo 10 ahora. También dice, lo confirmó a Jacob por Joc, por ley universal, a Israel como pacto eterno. Entonces, ¿de qué está hablando el Salmo acá?
está hablando de lo mismo que sucede cada vez que aparece la palabra Hok, que la mejor forma de entenderla es llevar este desarrollo, es un pacto, es la palabra de Dios empeñada, es el juramento de Dios, son las promesas de Dios. Un Hok o los Hukim entonces son el conjunto de promesas que funcionan como su palabra, que funcionan como la misma instrucción que le dio a la luna para que refleje la luz del sol, a la tierra para que crezca lo que se siembra en ella, a la gravedad, a los planetas, a las estrellas. Funciona de la misma manera. Para nosotros es una promesa. Es una promesa que sí o sí va a pasar, porque las promesas de Dios no son como las promesas humanas, sino son la palabra de Dios empeñada que Dios va a velar que como una ley universal, como la luz del sol, ocurra para usted. Con esto en mente, regresemos entonces al versículo original, Levítico 26:3. Dice así: si anduvieres en mis promesas y guardaréis mis competencias, mis mitzvot, y los pusieras por obra. Entonces, recordando que estas son dos cláusulas distintas, entendemos que lo que Dios está diciendo es que hemos de recordar, de saber que se llevarán a cabo, de andar, de meditar y de vivir dentro de sus promesas. Deben de estar presentes en nuestra vida, deben de estar presentes en lo que hacemos. Debemos de vivir conociendo que Él vendrá de vuelta. Debemos de vivir con el temor del Señor, de saber que Él nos guarda, pero también Él está viendo como un juez lo que hacemos. Eso es andar en sus promesas, y a la vez también debemos de guardar, obedecer, cumplir sus mandamientos, sus competencias. Es un equilibrio perfecto que desde siempre estuvo escrito en la ley, en la Torah del Señor. De hecho, en Gálatas capítulo 3, versículo 10, Pablo cita un verso que luego, cuando se lee en el Evangelio, en esta cita de Gálatas 3:10, es muy mal entendido y da la idea a pensar en otra cosa. Pero cuando usted va al original, incluso cuando se trata de comprender con la mentalidad correcta, veremos que hay una gran riqueza. Yo le invito a verlo conmigo. Entonces, en el capítulo 3, versículo 10 de Gálatas, Pablo cita, como siempre citó, para justificar cualquier enseñanza que dio, la Escritura, nunca aboliéndola, siempre confirmándola. Y esta Escritura que él cita en Gálatas 3:10 es Deuteronomio 27:26, que es lo que me gustaría que leyéramos ahora. Y dice ahí, traducción literal: desconectado, en castellano le han puesto usted maldito, pero la Biblia pone la palabra arur, eso quiere decir desconectar, eso quiere decir romper, así que lo vemos como desconectado. Maldito es desconectado el que no incorpore, el que no levante, dice literalmente, el que no asuma o incorpore los asuntos o palabras de esta Torah, dice, de la Torah que está diciendo. Y está al final de Deuteronomio cuando se dan las conexiones o bendiciones y se dan las desconexiones o maldiciones. Al hacerlos, termina diciendo, y dirá todo el pueblo amén. Entonces, nuevamente, la persona que no incorpore los asuntos de la Torah, cuando los haga, cuando esté viviendo, esa persona está desconectada. Recordamos entonces que, según lo enseñamos en el capítulo 3:10 de la carta de Gálatas, no recuerdo qué estudio fue, creo que es 16 o 17 de Gálatas, de los estudios que ya hemos grabado, conectábamos que la Torah del Señor tiene dos grandes asuntos: los Hukim o Hukot, que son las promesas, y el segundo son los Mishpatim, que son los procedimientos de Dios.
y que a su vez los procedimientos están compuestos de muchas competencias o misbot. Y entonces sostenemos que tanto lo que hay que hacer como la incorporación de las promesas deben de ser parte de nuestra vida creyente. Hoy en día hay un grupo de personas que solo se fijan en las promesas y está abrogando, rechazando los mandamientos por tener una mentalidad equivocada, los mandamientos del Señor. Pero también hay otro grupo que piensa que las promesas se las tiene que ganar y por lo tanto tiene que cumplir los mandamientos, pero como sus ancestros lo han enseñado a rajatablas, y esto genera mucha ansiedad y mucho estrés. Nosotros sostenemos que cuando conocemos la Escritura, cuando somos salvos, cuando llegamos a la salvación, nosotros recibimos el fin de una promesa o la función de una promesa, y que lo hacemos con tal de empezar una vida nueva. ¿Y qué tipo de vida es la vida creyente? Pues la vida que Dios había preparado de antemano para que anduviésemos en ella. Tiene que ver con el cumplimiento de los mandamientos del Señor. Así que somos salvos por gracia, pero una vez salvos, Dios espera que nosotros andemos, que guardemos sus mandamientos. Y esto es lo que esta porción tiene que enseñarme a mí. Para terminar, entonces, señalamos que es importante entonces que usted tenga en mente que las promesas de Dios nos salvan. Por supuesto, eso fue lo que Él le prometió a Abraham y que lo cumplió en el Mesías. Pero nos salvan para que formemos parte de ser una nueva creación, una nueva criatura. Y aquí es donde el guardar los mandamientos del Señor nos lleva a vivir dentro de la constitución de lo que el reino de los cielos será. Esforcémonos, pues, por andar en las promesas y por ser guardianes de lo que Dios nos pide que seamos. El resto depende de Dios y será un placer para nosotros ver cómo Él se mueve a partir de esto. Lo vamos a dejar acá. No sin antes recordarle que la próxima semana empezaremos la lectura del libro de Números, Bemidbar, en hebreo, y se vienen temas muy interesantes. La porción de la próxima semana es del 1:1 de Números al 4:20. Recuerde, lo esperamos. Y hoy en la tarde tenemos un estudio muy interesante también del Evangelio de Marcos. Que esté muy bien. Muchas bendiciones. Hasta la próxima.